Buenos días para todos. En mi nombre y en el de María Antonia Palacios, agradecemos a los organizadores de este evento la oportunidad de poder compartir los avances de nuestra investigación. Esta ponencia se llama La Desdeñosa, que es el título de una de las obras contenidas en el cuadernillo objeto de nuestro estudio. Este cuadernillo forma parte de una colección que se encuentra en este momento en la Biblioteca Nacional de Venezuela y que tiene una historia que vale la pena contar. Para los años 60, el maestro Carlos Alberto Cova Andrade se encontraba vinculado al Instituto Interamericano de Etnomusicología y Folclore, INIDEF, hoy en día Centro de la Diversidad Cultural. En ese entonces, el INIDEF ofrecía, conjuntamente con la Organización de Estados Americanos, un programa multinacional para desarrollar estudios de etnomusicología en algunos países de América Latina. Los becarios José Peñín Cachón, Ronnie Velázquez, Carlos Cova Andrade, Rolando García y Rodrigo Moro fueron los encargados de realizar estos trabajos de campo en Ecuador. La doctora Isabel Aretz, quien estaba al frente de la institución, propuso la organización de una exposición en 1976 con el fin de mostrar las investigaciones realizadas. La exposición se montó en el Museo de Ciencias Naturales de Caracas bajo el título 4000 años de música en Ecuador, con el apoyo del Consejo Nacional de la Cultura de Venezuela, la Fundación Halo de Ecuador y la Organización de Estados Americanos. El maestro Cova colaboró aportando 8 cuadernos de música manuscrita de los siglos XVII al XIX procedentes de Ecuador. Su intención era que se fotocopiaran para mostrarlos en la exposición y devolverlos a su país de origen. Lamentablemente los cuadernillos nunca hicieron el viaje de vuelta. El maestro José Peñín fue el encargado de la redacción del catálogo que acompañaba esta exposición. Allí quedaron descritos 8 cuadernillos de música, los mismos que el maestro Coa había llevado a Caracas, y se agruparon bajo el título de manuscritos de música. En la descripción nos dice que algunos eran apaisados, otros eran alargados y estaban todos cosidos por su lomo izquierdo. No es objeto de esta ponencia detallar qué pasó con estos cuadernillos desde la clausura de la exposición en 1976 hasta el año 2019 en el que pudimos fotografiarlos. Lo cierto es que hoy en día reposan en la Biblioteca Nacional de Venezuela bajo la custodia del Centro de Diversidad Cultural y están numerados en cajas de la 1 a la 7 bajo el título de transcripciones musicales. Los cuadernillos del 1 al 6 contienen música instrumental no litúrgica de los siglos XVIII y XIX, mientras que el cuadernillo número 7 contiene villancicos. Solo este último fue parcialmente estudiado por los esposos Frank Harrison y Joan Rimmer, dejándolo descrito en un artículo publicado en 1973. Estas melodías llamaron la atención de algunas agrupaciones dedicadas a la difusión de música barroca hispanoamericana, como el caso del grupo Canto, dirigido por Egberto Bermúdez, y el Ensemble Villancico, a cargo del danés Peter Pondvik, quienes han grabado algunos de estos villancicos y los han interpretado en sus conciertos. El resto de los cuadernillos, es decir, los que están actualmente enumerados en las cajas número 1 al 6, no han sido estudiados hasta el momento. Contienen fundamentalmente música instrumental no litúrgica de los siglos XVIII y XIX, además de un método para el estudio del violín. Únicamente el musicólogo ecuatoriano segundo Luis Moreno había hecho mención de este repertorio en sus trabajos de 1923 y 1950 al referirse a la música y músicos de la región de Imbabura al norte de Ecuador, aunque no tenemos la certeza de que se trata del mismo manuscrito llevado por el maestro Cova a Caracas. Aunque en la mayoría de las obras compiladas en estos cuadernillos no se señala el nombre del autor, se identificaron compositores vinculados a las regiones de Loja e Imbabura que están expuestos en pantalla. Estos nombres sobresalen biográficamente en las principales enciclopedias musicales del Ecuador e Hispanoamérica, pero hasta el momento no se han encontrado partituras que testifiquen sus creaciones musicales. Estos 6 cuadernillos contienen 280 melodías escritas en clave de sol para un solo instrumento sin acompañamiento.
Están copiadas una tras otra sin ningún tipo de planificación espacial ni orden específico. Se trata de música de salón y en su mayoría piezas de baile de géneros que estaban en boga entre los siglos XVIII y XIX en Hispanoamérica. También hay ejemplos de música de salón un poco más compleja y virtuosa, no necesariamente géneros bailables, los cuales están identificados con nombres como andante, andantino, sinfonía, sonata, fuga, tocata y ópera. Estas melodías, escritas sin acompañamiento, encajan en lo que Juan Francisco Sanz definió como guiones, que no son otra cosa que piezas autónomas e independientes que no están escritas para ningún instrumento en específico y que están agrupadas en un solo documento, lo que ofrece al intérprete solo información básica, como compás, tonalidad, ritmo, género y muy eventualmente el título de la pieza. El acompañamiento de estas líneas melódicas es ad hoc, es decir, depende de los instrumentos que se tengan a disposición en determinado momento y de la destreza del o los ejecutantes. Los guiones tenían una función mnemotécnica únicamente y eran para uso personal. El hecho de que los cuadernillos 2 y 5 estén llenos de anotaciones sobre eventos de la vida cotidiana de sus usufructuarios así lo demuestra. El objetivo no era leer la partitura, sino recordar las melodías y tenerlas a la mano. Tanto el intérprete de la línea melódica como los acompañantes debían saber muy bien qué hacer sin necesidad de recurrir a la partitura, por lo que era menester apelar a una buena dosis de tradición oral. Excepcionalmente, en el caso de los cuadernillos 1, 5 y 6, sí se indica que las melodías están pensadas para ser interpretadas en el violín. Posiblemente esto se deba a que de alguna manera estos cuadernillos están vinculados con violinistas, compositores o intérpretes activos en la región de Imbabura, como lo son José Palis, Manuel Albani Palis, Agustín Valdeón y Juan Antonio de la Torre. Como cosa excepcional, el cuadernillo número 6 contiene también 3 canciones para voz con acompañamiento de guitarra y además 2 piezas para guitarra solista. La mayor parte del repertorio copiado en estos cuadernillos tiene una estructura sencilla, con frases simétricas y cuadradas. Las secciones están claramente especificadas y, en la mayoría de los casos, las obras tienen una forma binaria AB. Desde el punto de vista armónico, son piezas sencillas donde no hay modulaciones a tonalidades lejanas ni utilización de acordes extendidos. Lógicamente debe ser así, pues se trata de una colección de música bailable cuyo acompañamiento debe ser tocado de oído o por fantasía. Las tonalidades más utilizadas son re y sol mayor, re y sol menor, por ser las más cómodas para el violín. Y, como ya hemos mencionado anteriormente, las melodías de algunos de los cuadernillos parecen estar escritas para este instrumento específicamente. Los géneros más presentes y que se han podido identificar como tales en los manuscritos son el vals y la contradanza, tal como sucede en el resto de Hispanoamérica durante este periodo. Llama la atención la cantidad de marchas, que podría explicarse por la afiliación de los usuarios con las bandas militares. También es interesante la presencia de un gran número de minuetos, pues esta es una danza coreográfica que se remonta al barroco, y así también la poca cantidad de polcas, que es un baile de parejas entrelazadas que gozó de gran popularidad en el siglo XIX. También encontramos tonos tristes, pasodobles, alemandas, paspiés, pastorelas, fandango, gaita y un yarabí, siendo el fandango una danza de procedencia española y el yarabí y los tonos tristes más bien de ascendencia indígena. Resalta la ausencia de mazurcas, pues este era un género también muy popular durante el periodo en cuestión. Algunas de las piezas contenidas en los cuadernillos revisten cierto grado de complejidad y son de mayor longitud que las que hemos mencionado. Este es el caso, por ejemplo, de los andantes, tocatas, sinfonías, sonatas y fugas incluidas en el cuadernillo 1, el fandango del cuadernillo número 3, el aire suizo del cuadernillo número 4 y las sinfonías y tocatas del número 5. Sin duda son obras más elaboradas y también más virtuosas desde el punto de vista técnico. Cabe resaltar, sin embargo, que a pesar de llevar nombres que refieren a una estructura o forma musical determinada, no cumple con las características esperadas.
Por ejemplo, en las sonatas y en la sinfonía no se presentan los dos temas contrastantes ni la estructura exposición, desarrollo, reexposición. Mientras que en la fuga no existe el diálogo sujeto contra sujeto ni la textura contrapuntística característica. Colecciones de guiones similares han sido estudiadas en Venezuela y Colombia en años recientes, por lo que se puede afirmar que fue una práctica bastante común en el siglo XIX y principios del XX, aunque en Ecuador este tema ha sido poco abordado. Algunas de las melodías recogidas en los cuadernillos gozaron de gran popularidad en Hispanoamérica. Es el caso de la cachucha, la marsellesa, la guillotina y algunos valses de Strauss. Veamos acá la versión que baila Fanny Esler de la cachucha. Y en estas láminas vemos la versión de la Marsellesa en una edición de 1755 y una edición, la edición que está en nuestros cuadernillos. Como podemos ver, las melodías son bastante similares. Algunas obras se repiten en colecciones similares, como es el caso del manuscrito que lleva por título Música de guitarra de mi señora doña Carmen Caicedo. Allí encontramos el baile inglés y el pasodoble de las cornetas, títulos que coinciden con obras localizadas en los cuadernillos número 3 y número 6 respectivamente. El baile inglés, en el baile inglés la afinidad se da en varios aspectos. Primero, la tonalidad de sol mayor. Segundo, compás de 2/4 al puro estilo de una contradanza. Y tercero, la melodía cadencial que cierra el compás 4 en la transcripción de Navarro, Rodríguez y Sanz es idéntica a la utilizada en la versión del cuadernillo número 3. Este cuadernillo de Carmen Caicedo nos da a entender la gran difusión que tuvo este repertorio más allá de las fronteras ecuatorianas, pues este cuaderno es el documento musical más antiguo conservado del siglo XIX en Colombia y contiene básicamente música de salón. Fue propiedad de María del Carmen Caicedo Jurado, una dama perteneciente a la élite bogotana cultural, hija del general Domingo Caicedo y Sanz de Santa María, un general muy cercano a Simón Bolívar y quien fuera varias veces presidente y vicepresidente de la Gran Colombia. A juzgar por los títulos de algunas de las piezas y por su presencia en otros documentos similares, el repertorio parece haber circulado en la región. Nombres de piezas como las que se muestran a continuación en pantalla no hacen sino corroborar los vasos comunicantes entre músicos de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, sobre todo aquellos vinculados con los ejércitos libertadores y las bandas, quienes deben haber jugado un papel muy importante en la difusión y circulación de este repertorio, gracias a la movilidad de las tropas y su asentamiento en las distintas poblaciones. Un repertorio muy afín al de estos primeros 6 cuadernillos que reposan en Caracas se encuentra en la colección de varias tocatas de violín antiguas y modernas compiladas en 1848 y dado a conocer por Guerrero Gutiérrez. Esta fuente perteneció al reconocido compositor quiteño Carlos Amable Ortiz y actualmente se encuentra resguardada y estudiada por su bisnieto Juan Manuel Ortiz junto al musicólogo Juan Mullo Sandoval. Lo interesante es que hemos hallado 7 concordancias entre ambas fuentes. Un análisis musical entre las dos podrían arrojar mayores luces sobre la concordancia musical de las piezas, pero el simple hecho de que sus títulos coincidan nos da una pista fehaciente de que se trata de un repertorio difundido y circulante dentro de Ecuador. Finalmente, el estudio del repertorio contenido en los cuadernillos del 1 al 6, que por supuesto aún habrá que profundizar,
nos ha permitido establecer vasos comunicantes entre compositores activos en Ecuador durante los siglos XVIII y XIX. Máxime aquellos que, además de trabajar la música litúrgica en alguna capilla, escribieron música de salón para ser interpretada en las tertulias y veladas. Además, esta colección viene a complementar la información sobre guiones, repertorio que está siendo estudiado y revalorado a nivel latinoamericano en la última década. Muchísimas gracias.